buenos días, me presento, mi nombre es Giselle Camiruaga, yo soy enfermera y directora técnica del Centro de Salud Estudiantil. Una cordial bienvenida en esta mañana a los y las estudiantes que están conectadas ya para este taller que es súper importante en el área de salud mental, que se llama Taller Pensamientos Negativos y Estrés, ¿ya? Las que impartirán este taller es del equipo del área de salud mental, como les comentaba, son psicólogas y está acá Valentina Arriagada, que ella es coordinadora del equipo, junto a Verónica Quirós, en que realizarán este taller. Así que pueden hacer preguntas, escribir en el chat, también comentarles que esta actividad va a ser grabada. Para todos aquellos estudiantes que no pudieron participar, se va a subir al canal de YouTube y también se sube a la página web de la universidad en donde están todos los talleres que se han impartido durante este año. Cualquier consulta, inquietud, la pueden hacer a través del chat, ¿ya? Así que dejamos acá a Valentina Arriagada para que se presente y para que puedan impartir el taller junto a Verónica Quirós. Hola a todos los estudiantes. Como decía Giselle, mi nombre es Valentina Arriagada, psicóloga, coordinadora del equipo y en conjunto con Verónica hemos preparado este taller que se llama Las ideas negativas y el estrés. Está súper interesante, espero que les guste y le saquen el mayor provecho. Ahora vamos a comenzar. Vero. Ya, ahí apareció la presentación. Como les decía anteriormente, vamos a hablar acerca de los pensamientos negativos y el estrés. Lo primero que tenemos que saber en relación al estrés y a los pensamientos negativos principalmente, es que los seres humanos estamos compuestos por tres áreas grandes. La primera es el área racional, donde tenemos las ideas, las creencias, toda aquella cosa que tenga que ver con las ideas y los pensamientos. Por otro lado está la parte emocional, ¿ya? Ahí tenemos las emociones y los sentimientos. Y el tercer componente del ser humano son las conductas, ¿ya? Nuestras acciones. Entonces, a modo general, vamos a mirar que el ser humano funciona en estas tres áreas. En relación a las tres áreas del ser humano, quisiera comentarles que cuando nosotros tenemos una idea, ¿ya? Desde el área del pensamiento y lo racional, esta idea va como resonando también en las otras áreas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una idea, a continuación de esa idea vamos a sentir en nuestro organismo una emoción. Y por consiguiente, eso se puede plasmar en una conducta, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener una idea, luego una emoción y una conducta. Si nosotros pensamos en estas tres grandes áreas, podríamos pensar también que se pueden coordinar. Es decir, puedo tener una emoción y luego de la emoción puedo tener una idea y desde ahí nace una conducta. También podemos variar el orden. Desde una conducta podríamos tener una idea y luego la emoción. Y así infinitas combinaciones que se dan. Ahora, lo importante de esto es que existe una temporalidad en las ideas, es decir, hay un tiempo en que se da. Si pensamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el tiempo en que se experiencian es siempre en el tiempo presente. Es decir, yo puedo tener una idea cualquiera o una conducta cualquiera, pero las vamos a experienciar, siempre en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿ya? ¿Y eso por qué sucede? Porque nuestro cerebro siempre funciona como un piloto automático. Él, la verdad que solamente da respuestas. En el fondo, nuestro cerebro, nuestro organismo va a dar cuenta de lo que nos está ocurriendo a nivel del pensamiento o, por ejemplo, a nivel de las cosas que estamos haciendo. Por eso, siempre vamos a sentir en presente. Esa es la temporalidad del aquí y el ahora.
por ejemplo, para dar un ejemplo con respecto a eso, quiero que imaginemos que estamos mirando una película de terror, ¿cierto? Estamos mirando una película de terror y a nosotros, ¿qué nos pasa? Sentimos miedo. Sabemos que la película obviamente es una ciencia ficción, que es una fantasía, que no es una realidad, pero igualmente nosotros sentimos el miedo y la expectación. Entonces ahí tendríamos como un ejemplo cómo es que se da esta temporalidad y que todas nuestras emociones y sentimientos siempre las vamos a experienciar en tiempo presente, ¿ya? Y eso sucede simplemente porque nuestro cerebro, que funciona en piloto automático, no, no distingue entre la fantasía de la realidad. Solamente recibe la información y expresa. En ese sentido es como un piloto automático. La siguiente. Claro, entonces, en ese sentido, podemos ver qué son los pensamientos negativos, ¿ya? Y los pensamientos negativos, como para que puedan lograr entender, ¿cierto?, a qué nos estamos refiriendo con esto, es una distorsión que tienen las personas al interpretar la realidad, ¿ya? Y esa distorsión, ¿cierto?, del contenido que yo estoy interpretando la realidad va a ser poco objetivo. Entonces es ahí donde aparece este pensamiento automático que decía la Valentina, ¿cierto?, que va a desencadenar estas emociones negativas y esto va a dar lugar a que tengamos conductas desadaptativas, ¿ya? Conductas que no van a ser deseadas por nosotros y nos va a traer malestar. ¿Por qué se forman estos pensamientos negativos? Bueno, podemos empezar con que aquí yo les hice como un pequeño resumen, ¿cierto?, de por qué aparece. Y es como aparece un miedo, ¿cierto? Hay un miedo que está flotando en el aire y que ese miedo lo que me va a causar, ¿cierto?, cuando uno tiene miedo es inseguridad. Cuando yo tengo esa inseguridad, aparece, ¿cierto?, la señora duda, ¿cierto?, que viene ahí a molestar y nos empieza a decir no, no hagas esto, no hagas esto otro, ten cuidado. Y ese pensamiento que viene va a ser un pensamiento que me va a invadir y va a estar rumiando todo el tiempo conmigo. Me va a acompañar, voy a ir a cualquier parte y voy a estar ahí con ese pensamiento que me va a estar diciendo cosas, ¿cierto? Que va a llegar un punto en que ese pensamiento va a ser tanto y va a ser tan constante que me va a causar ansiedad, ¿cierto? Esta ansiedad, ¿cierto?, que va a aparecer es un peligro inminente. O sea, yo inmediatamente voy a decir, chuta, aquí estoy en peligro, entonces me pongo en estado de alerta todo el tiempo. Y ese peligro se va a cobijar en el miedo interno de cada uno. Por ejemplo, las cosas que más nos preocupan, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, no sé, la familia, que le pase algo grave a la familia. Entonces, es ahí donde se va a cobijar ese peligro inminente, ¿cierto? Y ese peligro inminente que está ahí, que se va a cobijar en nuestro interno, que es, en este caso, por ejemplo, la familia, me va a causar una molestia terrible y voy a estar ahí como todo el rato con esa molestia y esa molestia se va a poner en el cuerpo, me va a poner más tensa y eso es lo que me va a causar lo llamado estrés, ¿sí? Y continuando con esta idea del estrés, entonces nos vamos encontrando, como decía Verónica, con las emociones negativas y ya del estrés. ¿Qué es lo que va pasando cuando se van generando las emociones negativas? Van generando, ¿cierto?, una respuesta en nuestro cuerpo, porque el organismo es quien se encarga de avisarnos a nosotros que algo está ocurriendo, ¿cierto? Entonces se van a empezar a generar estas alarmas que tienen que ver con el cortisol. El cortisol en el fondo es la hormona del estrés y es quien nos va a avisar que en el fondo estamos entrando ya en un círculo de donde nosotros necesitamos dar una respuesta urgente frente a algo que de alguna forma nos produce una alerta, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo de alguna forma empiezo reiteradamente a sentir estas emociones?
el cuerpo nos puede decir que a veces tenemos incomodidad de estómago, como síntomas físicos, a veces mucho miedo, angustia. Si esto se va repitiendo y nosotros no somos capaces de dar un descanso, un tiempo de bienestar para que nuestro organismo se desestrese, vamos a ir entrando poco a poco como un círculo vicioso donde nos vamos a mantener atrapados entre, como hablábamos anteriormente, entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y lo que vamos haciendo en función de lo anterior en este círculo del estrés. No olvidemos entonces que nuestro organismo es quien es el encargado y quien nos avisa. No es que me esté pasando, estoy con taquicardia, algo me está pasando. No olvidemos que nuestro cuerpo es quien nos avisa que estamos con tal vez situaciones, ya sean desde la fantasía o desde la realidad externa, que realmente tenemos que responder a pruebas, a exámenes, o internamente me están ocurriendo ciertas experiencias personales que también me están preocupando, ¿ya? Entonces, como decía, es súper importante estar atento a esas claves para que nosotros nos podamos autorregular y podamos otorgar ese descanso y bienestar que necesitamos, ¿ya? Y así no la vamos a pasar tan mal. Por lo tanto, tenemos que tener presente, como decía antes, que existen, ya que existen estas situaciones externas como la vida, las cosas difíciles, los problemas familiares, la universidad, la vida en sí, si nosotros estamos más atentos, cómo nos vamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando y cómo estamos actuando, es decir, más atentos a nuestro mundo interior, vamos a contribuir a tener más consciente y tener vamos a ir en el fondo en pro de una vida mucho más saludable. La idea entonces es no sobrecargar el sistema. Nos vamos a la siguiente. Y aquí me voy a detener un ratito en relación a esto mismo, al estrés y lo que nos va ocurriendo en relación a las ideas negativas. ¿Ya? Las ideas negativas y los pensamientos negativos, por ejemplo, podemos hablar de ellos como aparecen aquí, como el yo no puedo. También tenemos, por ejemplo, y si no me resulta, esa sería otra idea o pensamiento. Y si me va mal, y si yo no soy capaz, y si yo no soy lo suficiente, ¿será? En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos teniendo una idea o un pensamiento en negativo, pero no olvidemos la temporalidad de nuestro organismo y de nuestro cuerpo. Está sintiendo la emoción en tiempo presente. No es yo no puedo como idea, sino que efectivamente se hace real porque se siente. Acordémonos de la película, por ejemplo, de terror que nosotros estamos viendo y nos da miedo. ¿Por qué sentimos miedo si sabemos que es una película? Porque nuestro organismo funciona en piloto automático, porque nuestro organismo siempre va a tener la temporalidad en tiempo presente. Si yo digo, y si me va mal, sabemos que es algo a futuro, pero nuestro cerebro va a registrar nuevamente en presente. Entonces, ¿qué va a registrar? Mal, me va a ir mal en la prueba, por ejemplo. Ahora, ¿de dónde nosotros vamos adquiriendo todos estos pensamientos y todas estas ideas? La verdad es que nosotros las adquirimos siempre desde la familia, ¿ya? En la familia, con los conceptos, con los modelos, los aprendizajes, las ideas que tiene nuestra familia, los conceptos, los patrones familiares que se hablan, ¿ya? Las herencias, todo lo que tenga que ver con estilos de familia, ¿cierto? Por otro lado, también tenemos la sociedad y la escolarización. Todo lo que nos va ocurriendo en el mundo externo en esa área y nuestras experiencias también nos van trayendo estas ideas y pensamientos negativos. Y además, por último, lo más individual, que tiene que ver con nuestras propias experiencias individuales. Es decir, nosotros sí experimentamos situaciones que realmente pueden ser dolorosas y que no son positivas,
y esas experiencias quedan, digamos, como registradas en nuestro interior y en nuestro cerebro. Bueno, entonces, como les decía, estas ideas pueden provenir de estas áreas y son un poco estos ejemplos que hemos dado, y lo más importante entonces es que el cerebro siempre va a responder en tiempo presente, ¿ya? Y el cerebro siempre, como está en presente, va a ir asociando las ideas a sinapsis, neuronales, ¿ya? Que estas van generando verdaderas redes y patrones, ¿ya? Patrones de sinapsis. O sea, imaginen el cerebro que está permanentemente respondiendo y actuando de una manera. Entonces va a tomar un camino, ¿ya? Cierta idea va a tomar un camino y cierta sinapsis, un cierto recorrido. Si esa idea es negativa y se asocia a otra idea negativa, vamos a ir generando una verdadera red de pensamientos negativos, una verdadera red de patrones neuronales, de una manera de pensar. Y eso se va asentando con el tiempo. La siguiente. Bueno, y ahí tenemos entonces que existen tipos de pensamientos negativos también, así como lo hablaba la Valentina, que esto es como automático y es una respuesta que viene en patrones, ¿cierto? También existen estos tipos de pensamientos negativos para que podamos nosotros hacerlo consciente, ¿ya? En el diario vivir. Por ejemplo, tenemos la personalización. ¿Qué significa esto? Que son todo lo que se dice o se hace, ¿cierto? Yo lo reflejo en mí. Entonces digo, lo dijo porque yo soy así, ¿ya? Por ejemplo, cuando dicen, no sé, cualquier ejemplo que alguien habla de otra persona, pero dice, no, es que lo dijo por mí. ¿Ya? Que pasa mucho esta situación, y que es parte de estos pensamientos y tipos de pensamientos negativos que tenemos que tener ojo. Lo otro es como la polarización. Esto es como lo que dice la palabra, que es como puntos de vista súper exagerados y extremos. ¿Es blanco o es negro? ¿Sí? No tiene matices, es como nunca me pasó algo nuevo, por ejemplo, o nunca me pasa algo bueno. ¿Sí? Entonces es como tajante, es como nunca viste como el recorrido de tu vida para ver si hay algo bueno. ¿Sí? Esa es la polarización, que tenemos que escucharnos. Lo otro es la generalización, que es lo que hablaba la Valentina también con respecto a que esto se cruza mucho con las vivencias que uno tiene desde la familia, lo que la familia te entrega también de cómo mirar el mundo. ¿Sí? Y cuando la generalización tiene que ver con esto de que si a mí me pasó algo malo en algún momento, siempre voy a pensar que me va a pasar algo malo. Esa es la generalización. ¿Ya? Si ya lo viví, será igual. Hay otro que es como la interpretación que uno hace, que es una interpretación arbitraria, ¿cierto? ¿Por qué arbitraria? Porque uno no... es como jugar al adivino, ¿no? Entonces como que no tienes la capacidad o no tienes esa habilidad de pensar que a lo mejor eso no fue de esa manera y tú lo estás interpretando de una manera errónea, ¿sí? ¿Cómo no me eligieron porque les caigo mal, por ejemplo? Aparece inmediatamente algo negativo. Otra de los tipos de pensamiento es la falacia de cambio. ¿Ya? Cuando uno cree que por cambiarse de una ciudad, por cambiarse de un país o por cambiarse de un lugar, las cosas van a cambiar y van a ser mejor para uno. Y esa falacia que existe es como tú vas a repetir el mismo patrón, como hablaba la Valentina, aquí en Chile o en Estados Unidos. ¿Ya? Porque es un tipo de pensamiento que tú estás teniendo, pero finalmente no estás yendo como al fondo de lo que te está pasando. Por lo tanto, no va a existir un cambio. Lo otro es el filtro negativo, ¿ya? Que es como mirar todo en negativo, ¿cierto? Que es como súper rígido porque son puntos de vista negativos de todo, ¿ya? De personas, de situaciones, de cosas. Por lo tanto, es como todo va a ser, por ejemplo, no sé, pues si yo estoy en un curso, pues decir, ¿sabéis qué? Todos mis compañeros son pesados.
o todos mis compañeros son tontos, así que yo no me voy a juntar con ellos. ¿Ya? Ese es como el filtro que uno le pone de negatividad a lo que está viviendo. Lo otro es el tipo de pensamiento catastrófico, ¿ya? Que sí, que como lo dice la palabra, siempre estoy pensando en que esto es el fin del mundo, esto es algo que siempre va a ser así, y como que es muy, muy tajante y que cuesta flexibilizar. Tenemos por otra parte las etiquetas. Las etiquetas, esto ustedes también, es bueno que lo hagan consciente, no tan solo con ustedes mismos, sino que también en el rol de docentes que van a tener, que es, por ejemplo, cuando yo le pongo una etiqueta a un niño, oye, ahí viene el desordenado, ¿no? O ahí viene, aquí viene el flojo, pucha, este cabro que es flojo. Esa etiqueta es súper rígida, por lo tanto va a quedar ahí en el inconsciente para siempre, ¿sí? Y cuesta mucho después ir sacándola. Por lo tanto, esa etiqueta de soy vago, soy tonto, me lo creo, ¿sí? Y es un tipo de pensamiento negativo. Entonces les va a servir mucho a ustedes como docentes también para que se fijen en lo que dicen o no a sus estudiantes. Por otra parte está el debería. El debería que viene de esta cosa así como del super yo, ¿no? que tenemos y que es como el que te va a decir, pucha, no, pero es que tú te sacaste un 6,8, no, pues debería haberte sacado un 7. ¿Sí? Entonces, siempre es como estar exigiéndose más de de lo necesario, la verdad, ¿no? Porque entre un 7 y un 6,8, chuta, es como, es poca la diferencia, pero igual estás como con ese pensamiento negativo, es como ver el vaso medio vacío, ¿sí? Es como esa es la similitud. O por ejemplo decir, pucha, tengo que ser mucho más simpático, como decía ahí, ¿no? Y finalmente, ¿a ojos de quién? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante poder pesquisar estos tipos de pensamientos negativos que estamos teniendo cada uno y que estos ejemplos aparecen cotidianamente. O sea, si ustedes empiezan como a pensar en ustedes y en las situaciones que ocurren a su alrededor, más de alguno de estos van a encontrar. ¿Sí? La idea es que esto lo hagan consciente como para poder ir cambiando ese pensamiento y ese tipo de pensamiento. ¿Sí? Claro, y con respecto a lo que recién decía Verónica, para poder ir cambiando ese tipo de pensamiento, ella mencionaba que teníamos que tratar de ser conscientes. Ahora, ¿cómo es que podemos tratar de hacer conscientes? Yo creo que lo primero es empezar a escucharnos, es decir, ponerle a oído a qué es lo que estamos diciendo, ponerle ahí oído a ver a qué es lo que estamos pensando y en ocasiones también a qué es lo que estamos haciendo. Entonces ahí estamos apuntando a estas tres áreas que habíamos mencionado. Ahora, ¿qué estrategias podríamos buscar? Yo creo que aquí, como aparece, deberíamos tener en cuenta lo siguiente, que lo racional no es lo único en la vida. Efectivamente, nosotros venimos desde una educación donde lo importante tal vez a veces es la nota, cómo nos va, cuál es el rendimiento que tenemos. De hecho, estamos en la universidad, nosotros necesitamos obtener un cartón, o sea, es importante el rendimiento académico, pero más allá de eso, eh, en la vida siempre nos han inculcado que te vaya bien, para que seas profesional o tengas una labor, un oficio. Entonces, todos esos mensajes que nosotros a veces vamos adquiriendo desde nuestra familia o a veces desde la sociedad o a través de esos pensamientos que describía Verónica, nos hacen sobrevalorar a veces lo racional y pensamos que la única realidad y lo importante es lo que pensamos. Y la verdad que nosotros somos seres humanos que somos completos, somos íntegros, tenemos emociones, las emociones no andan sueltas por ahí o son como un accidente, son parte integral de nosotros. Y nuestro cuerpo es el encargado de enviarnos esas señales y nosotros tenemos noticias de cómo estamos, cómo nos sentimos a través de nuestro organismo y también a través de lo que hacemos o lo que a veces podemos sentir que no podemos hacer. Entonces,
no tengamos en cuenta solamente lo racional. Además que somos personas, somos familias, somos parte de una sociedad, de un grupo, de una red, y además también tenemos un lado espiritual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas ideas negativas? La verdad que como ya están muy sobrevaloradas, a veces nos pueden llevar a rigidizarnos porque creemos efectivamente que son la realidad. Y igual como el ejemplo de la película de terror, nosotros podemos estar viviendo emociones a veces muy negativas desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ponerle límites a las ideas. La verdad que las ideas son parte de nosotros como ser integral y no lo son todo. Entonces nosotros tenemos que pensar que decir, bueno, la verdad es que si yo estoy sintiendo y si me ocurre algo malo, ¿por qué tenga que ocurrirme algo malo? O sea, es importante decir hasta aquí nomás. La idea es pensar que nosotros tenemos que administrar nuestros pensamientos y nuestras ideas negativas. Igual, hagamos un ejemplo. Imaginemos que nuestro yo, nosotros como seres humanos, como personas, somos una casa, ¿ya? Y en nuestra casa, la verdad que como dueños de casa, nosotros somos quienes administramos la casa. Nosotros vemos quién, por ejemplo, dejamos a entrar, a quién no. Eh, nosotros también decidimos cómo es que vamos a distribuir la casa. Entonces yo muchas veces siento que lo que está ocurriendo es que nuestras ideas y pensamientos negativos andan, como se dice, por todos lados en la casa. Imagínense que, que esas ideas y pensamientos negativos están como que se tomaron la casa, están en el dormitorio principal, en tu dormitorio, acostado, echado, comiéndose unas cabritas, viendo tele hasta tarde. La verdad que no corresponde porque a veces nosotros necesitamos descansar. Entonces hay que ponerle límites a las ideas. No podemos creer que ellas abarquen todo lo que tenga que ver con nuestro mundo interno. La verdad que nosotros somos quienes vamos a decidir, esa es la idea, no nos dejemos como llevar por algo que podemos creer. Es importante que nosotros nos apropiemos de nuestra capacidad de administrarnos desde lo emocional, desde lo racional y también desde lo conductual. La idea es poder estar muy atentos también, no solo a estas ideas, sino que para que así podamos evitar el estrés, porque ya sabemos que si esto se repite y no hacemos nada, vamos a terminar con algún cuadro de estrés, tal vez con algún cuadro de depresión o un cuadro de, qué sé yo, crisis de pánico, de angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que nosotros tenemos que tener siempre presente que tenemos que autorregularnos, que debemos estar atentos, no dejar pasar. Nuestro cuerpo nos avisa, ¿ya? Necesitamos buscar periodos, por ejemplo, de exámenes, de mucho estrés, necesitamos buscar espacios, pequeños momentos de descanso. Claro que a veces me dicen algunos pacientes, pero ¿cómo si no tengo tiempo? La verdad que no es que tú te vayas a la playa más o menos a descansar o que tengas que acostarte millones de horas. Es tomarse solamente 5 minutos después de un rato intenso de trabajo, estar contigo en el sentido de decir, a ver, tengo hambre, tengo sed, es decir, tenerse presente, tenerse en cuenta. Yo diría que es más bien eso. Claro, que tiene que ver también con esto de como la imagen, ¿cierto? De que uno puede pensar, ¿cierto? Que tiene aquí como un monstruito chiquitito, ¿cierto? Que son los pensamientos negativos que te están así como invadiendo y te dicen, y te hablan al oído y te molestan, ¿cachai? Están ahí hinchando. Y mientras tú vas teniendo más pensamientos negativos, ese monstruito se va poniendo cada vez más grande. Más grande, más grande, más grande, más grande, porque se va alimentando de tus propios pensamientos negativos.
Entonces la idea es que este monstruito se vaya haciendo cada vez más chico. ¿Y cómo lo podemos ir haciendo más chico? Lo podemos ir haciendo más chico, por ejemplo, cuando yo tengo, ¿se acuerdan cuando yo les mostré la imagen de cómo venía todo esto hasta llegar hasta el estrés? Que venía un miedo, ¿cierto? Que después de ese miedo se iba pasando a una inseguridad, a la duda, qué sé yo. Bueno, cuando vamos en ese camino, ser conscientes que vamos en ese camino y cortarlo. ¿Cómo lo corto? Bueno, le digo a alguien cercano, no sé, pues algún familiar, algún amigo, mi pareja, le digo, ¿sabéis qué? Me está pasando esta cuestión y estoy sintiendo esto y esto otro y tengo miedo por esto. Entonces, solo al verbalizar lo que a uno le está ocurriendo, baja inmediatamente la carga energética que tiene eso, que es esa carga negativa. ¿Ya? Que es ese pensamiento negativo que está rumiante. Y eso baja inmediato, cuando tú lo puedes poner en palabras. ¿Ya? Una de las técnicas que a lo mejor, porque esa es una que podemos ver, y hay otra que vamos a visualizar, que es la técnica de las 3 preguntas. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es que nosotros veamos que en realidad poner en duda esto que estamos diciendo, que decía la Valentina, este pensamiento automático negativo, ¿cierto? O nuestras preocupaciones, ponerlas en duda para poder cuestionarnos si realmente es positivo para mí estar pensándolo, ¿sí? Entonces me gustaría que esto lo hiciéramos entre todos y pudieran pensar ustedes en sus casas algún pensamiento que tienen que les está preocupando. ¿Ya? Puede ser, no sé, la prueba de mañana, puede ser, pucha, alguna situación en casa, ¿cierto? Algo que les esté afectando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya lo tienen? No veo a nadie, así que ustedes me dicen si lo están pensando o no, pero pónganlo para que hagamos ese ejemplo y lo puedan vivenciar, ¿sí? Y para que vean si esta técnica les puede aportar. Entonces, si ya tenemos esta preocupación, vamos a ver, ¿es totalmente objetivo lo que estoy pensando? O sea, ¿esto realmente tiene que ver con lo que a mí me pasa? Yo estoy como mirando esta situación y realmente me hace sentir de esta forma, ¿ya? ¿Es objetiva? Cuando ya me contesté eso, ¿cierto? Paso a lo siguiente y digo, ¿tiene alguna utilidad lo que estoy pensando? O sea, ¿saco algo con pensar esto reiteradamente? ¿Es necesario que lo siga pensando? Y, por último, uno tiene que pensar, ¿hay otro modo de enfocar esto? ¿Tiene alguna otra salida a esta situación? Y acá lo podemos enlazar con los tipos de pensamiento que vimos, ¿no? Como con esos tipos de pensamientos que es el debería, ¿cierto? Que socialmente, no sé, deberías estar casada a tal edad, deberías tener un hijo, porque mira, se te está pasando el tiempo, deberías, esas cosas es como yo puedo enfocar esto de cómo lo quiero vivir de ahora en adelante, cómo lo quiero mirar, lo puedo visualizar con estos tipos de pensamiento, ¿sí? Eh, Quiero seguir con el patrón de mi familia que todos tienen que hacer, no sé, pues tal cosa a tal edad, ¿ya? Como esas son las cosas que tienen que ir preguntándose para ir visualizando si esto es un pensamiento que es bueno seguir en ese mismo sentido, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir para poder verlos más. No veo a nadie. Están todos. ¿Habrá alguien? Yo No un sé poco si hay alguien. Están los puros nombres. Es difícil para unos chiquillos estar haciendo una charla que más encima para nosotros es como estas cosas más como desde lo experiencial y es como difícil no verlos porque eh, nos gustaría como poder ver sus caritas. Hola Viviana, qué bueno que la Viviana, la Catalina, la Bea, la Daniela, gracias por prender sus cámaras porque igual es como
gratificante para uno también que está haciendo este tipo de charlas. Pero quería hacerte un ¿Sí? comentario. Cuando estabas hablando Cuéntame. así de este monstruo chiquitito que te está diciendo ideas negativas, yo creo que todos en algún minuto lo hemos tenido, ¿ya? Y creo que, yo no sé, se me vino la idea de que de repente el mío en algún momento de la vida estaba como medio obeso. Yo lo estuve alimentando demasiado, de verdad. Creo que si uno no tiene como, si alguien no te muestra esta parte de cómo funcionamos desde lo psicológico, es como difícil darse cuenta que no todo lo que estamos pensando es real. Y como el cerebro y nuestro cuerpo viven presente, vive las emociones, entonces uno va por la vida sintiéndose así. Es como, por ejemplo, con el bullying. En el colegio, cuando vives bullying y te sientes que eres menos, que no eres capaz, que no eres útil, y después vas así por la vida. Y es todo desde a partir de este funcionamiento. Entonces, me parece, por ejemplo, que hablar de este tema es súper importante como para ir desarmando y desestructurando esas cosas. Mm, Por supuesto. Entonces, es ahí, chiquillos y chiquillas, que sería bueno que a lo mejor pudiéramos comentar esta situación, que ustedes pudieran como hacernos algunas preguntas. Lo interesante de estas charlas es poder como tener este feedback de retroalimentación. Nosotros aprendemos hartos también con la Valentina cuando hacemos estas cosas, entonces si alguien quiere preguntar algo, si no le quedó claro algunas cosas, están ahí como las puertas abiertas para que puedan preguntar. La Francisca Araneda dice, ¿cómo puedo dejar de pensar en los miedos y pensamientos negativos? Mira, una de las cosas para dejar de pensar en el miedo es como puedas hacer esta práctica de las técnicas de estas 3 preguntas, ¿ya? Que es como ver, en realidad, esto que estoy pensando, ¿este miedo es real o es de mi imaginario? ¿Ya? Cuando yo puedo darme cuenta que ese miedo a lo mejor es real, yo digo, ok, si es real, ¿qué puedo hacer con ese miedo? ¿Ya? ¿Saco algo con estar pensando constantemente en eso? Sería bueno, a lo mejor como que pusieras un ejemplo así como más objetivo para que uno pueda como decirte a lo mejor cómo podrías abordarlo. Claro, yo ahí complementaría, por ejemplo, porque ella pregunta cómo hacer para dejar de pensar en el miedo y en los pensamientos negativos. Es justamente un poco lo que estábamos explicando. El miedo es una emoción y es una emoción negativa. Tenemos que pensar entonces que esa emoción que nosotros estamos sintiendo tiene una temporalidad, es decir, el miedo se da aquí y ahora, pero el pensamiento no tiene esa temporalidad. Por ejemplo, si yo digo, se me va mal, eso estoy pensándolo en futuro, porque no es algo que ha ocurrido, pero el miedo y el temor de que me vaya mal, lo siento y lo vivo hoy en día. Es decir, estamos sintiendo miedo, pero tenemos que en el fondo entonces revisar desde dónde viene ese pensamiento, que en eso a lo que se refería la Vero, qué tan objetivo realmente es decir, tenerlo más consciente. Entonces, esto es una posibilidad, esto es algo que no ha ocurrido aún, pero yo vivo hoy el miedo y por lo tanto lo doy como por hecho. Y ese es el engaño que nos hace el cerebro. Es decir, el Que miedo que... se me ocurrió un ejemplo, ¿vale? Que me aparece mucho en pacientes que atiendo, que es como, chuta, mi pareja me va a dejar. No, es que yo sé que me va a dejar. Es que no, es que yo sé que algo raro pasa y me va a dejar. Bueno, y empiezan a sufrir por ese miedo antes de tiempo. Que quizás a lo mejor a tu pareja le pasa que, no sé, pues está cansado, ¿cachai? O no sé, pues necesita más espacio, necesita dormir, qué sé yo, y tú lo relacionas con que te va a dejar.
Entonces empiezas a sufrir antes de tiempo una pérdida que no ha sido y no es. Por lo tanto, vas a sufrir antes, durante y después, ¿ya? En el momento que a lo mejor te deja, ¿no? Y eso hace que tú vivas constantemente en este pensamiento negativo y con miedo y con inseguridad y duda constante. Claro. Oye, Entonces, ahí uno, perdón, y vale. si te dejan, y si finalmente te dejan, ¿qué pasa? Estamos sufriendo gratis, pues si te van a dejar, ¿para qué vaya a empezar a sufrir antes y durante? Mejor, desde que ya se da la situación, vivimos en el fondo de esa experiencia negativa. Desde lo ¿Ya? real, po, ¿viste? Desde Desde, lo real, porque ahí antes era mi imaginario, que es como me va a dejar, me va a dejar, me va. Entonces voy sufriendo, lo voy pasando mal, y en vez de aprovechar estar con la pareja, que se supone que estar con la pareja es para pasarlo bien, para hacer otras cosas, qué sé yo, lo pasáis mal constantemente, pero en el momento que te dejan, ahí es lo real. Y ahí llora y patalea y todo lo que queráis, porque empieza a existir el duelo, ¿no? De dejar a alguien. Pero antes no es necesario. Entonces, es ahí la pregunta cuando es esta técnica de las 3 preguntas. ¿Sí? ¿Es objetivo lo que estoy haciendo? ¿Es objetivo estar pensando esto? ¿Me entienden? sí. Mira, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos dejar atrás las etiquetas? Sobre todo cuando llevan años de reafirmación. ¿Cómo podemos dejar atrás entonces las ¿Cómo? etiquetas? Ah, perdón, ya, es que estaba leyendo la otra. Bueno, las etiquetas es difícil de sacar. Son etiquetas difíciles de sacar porque si piensan, hay etiquetas siempre en todo. ¿Ya? Cómo se debiese comportar una mujer, acuérdense que nosotros nos debiésemos haber comportado de una manera muy distinta a lo mejor de lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque teníamos etiquetas puestas socialmente desde hace muchos años. Y eso, ¿cómo se ha ido cambiando? Porque nosotras hemos ido cambiando y hemos podido ir haciendo cosas cada vez de manera distinta a lo socialmente a lo mejor aceptado, es porque hemos ido hablando los temas, hemos ido poniendo en cuestionamiento ciertas cosas. Cuando uno tiene que cambiar una etiqueta, por ejemplo, de soy vago, soy tonto, ¿cierto? Tengo que empezar a poner en cuestionamiento si en realidad soy vago y soy tonto. ¿Quién me dijo eso? ¿Por qué me lo dijo? ¿Es tan importante? ¿Por qué yo soy vago en realidad? ¿Qué cosas son las que hago? ¿Mm? Hay muchas preguntas y cuestionamientos que uno puede ir haciéndose para lograr entender que en realidad eso va a caer. Va a caer porque te vas a dar cuenta que no eres vago, que estás ahí en la universidad, ponte tú, o que estás ahí en el colegio, o que estáis trabajando. A lo mejor no trabajáis de sol a sol como alguien podría pensar que es lo correcto, pero ahí caemos de nuevo en un pensamiento negativo que es el debería, ¿no? Debería trabajar más para poder, no sé, por lograr todas mis metas. Y ahí es como las metas de quién impuso esas metas. ¿No? Entonces, la idea de esto es como ir cuestionándose constantemente estas situaciones de etiqueta para poder ir soltando, para poder, y fíjense que cuando eso pasa, uno se siente mucho más relajado, porque empiezas a ser más tú. Claro. Y complementando un poco la idea de las etiquetas, quizás tener en cuenta que las etiquetas vienen desde pensamientos que nosotros vamos adquiriendo tal vez de la familia, tal vez desde el colegio, y es más, también desde las experiencias individuales negativas que vivamos, porque a veces vivimos dolores que son reales, ¿ya? Y esa experiencia queda. Ahora, cuando la Vero decía soltar, si yo vivo la experiencia una y otra vez, por ejemplo, alguna mala experiencia que viví, la estoy reeditando. El tema es que como nuestro cerebro funciona en piloto automático en el aquí y el ahora, hace resentir, revive la experiencia negativa y el dolor una y otra vez. Y eso me parece que es como mucho, porque ya la experiencia o la mala experiencia la viví, eso ya está en el pasado, entonces, pero mi cerebro lo está reviviendo una y otra vez.
Entonces, desde ahí, lo que hay que hacer, efectivamente, a veces hay que hacer un trabajo un poco más profundo de acompañamiento, tal vez de psicoterapia, para poder desbloquear esa emoción y no revivenciarla una y otra vez, sino que además poder soltarla, hacer el duelo de la experiencia vivida, entenderla, procesarla, integrarla y poder continuar eh, en un estado más de bienestar, ¿ya? Igual eso es importante decirlo, no es solamente a través como de técnicas, en algunas ocasiones sí se requiere en el fondo apoyo. Mm. Beatriz estaba levantando la mano, que no te vi, perdón, Beatriz. Dale nomás. ¿Se escucha? Sí. Ya, tengo una reflexión. Bueno, creo que es una reflexión desde la neurolingüística, después de haber estudiado un par de años eso. Y es que finalmente, cuando nuestra mente decide que tengamos miedo, y por lo menos yo así lo veo, tiene una intención positiva detrás. Ejemplo que nosotros voy a inventar, si nuestra mente tiene miedo a que nosotros, no sé, nos acerquemos mucho al borde, está la intención positiva de que nos podemos caer. Ya, ¿qué pasa si nuestra mente creativa finalmente, disociando un poco la mente en como en varios puntos, nuestra mente creativa inventa otra forma de cumplir la misma intención positiva de la mente inconsciente y mostrarle a la mente inconsciente, mira, quizás no es necesario que tengas miedo y puedes cumplir la misma intención positiva que tenías al momento de tener miedo, puedes cumplir la misma intención haciendo esta otra cosa o teniendo este otro sentimiento. Y eso igual me da para pensar porque, no sé, siento que es algo que no se piensa mucho comúnmente. Y lo otro que estaban hablando recién, eh, de los recuerdos negativos, también tengo una reflexión con respecto a eso, y es, finalmente estos recuerdos negativos que nosotros tenemos, nosotros los representamos de alguna manera en nuestro interior, quizás sea con imágenes, quizás sea con sonidos, quizás sea con sensaciones, quizás vaya más hacia lo kinestésico, hacia lo visual, hacia lo auditivo. Entonces, descubrir dentro de uno es un trabajo personal, siento yo. ¿Qué es lo que hace que esta experiencia sea tan negativa? Por ejemplo, no sé, un extremo. Yo recuerdo esta situación muy negativa y recuerdo que todo estaba muy oscuro y eso hace que para mí sea más negativo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si le aumentamos el brillo a esta imagen? Y quizás pueda cambiar. Hoy, ¿sabes qué? Cuando una persona me estaba diciendo tal cosa, yo lo recuerdo como si me estuviese gritando. O cuando en el colegio me hacían bullying, yo recuerdo cómo yo escuchaba a todos mis compañeros cuando me decían todas estas cosas y los escucho muy fuerte. ¿Ok? ¿Qué pasa si le bajamos el volumen para que no se escuche tan fuerte? ¿O qué pasa si esa sensación que sentimos en el cuerpo la cambiamos? Y ahí, por lo menos desde mi experiencia, también podemos ir cambiando eso negativo por algo quizás, poderlo ver desde otro punto de vista y quizás incluso poder llegar a sacar aprendizaje de eso. Eso quería Ya, regalar. para responderte un poco tu comentario, Beatriz, con respecto a lo positivo de la emoción, por ejemplo, como del miedo, efectivamente, nosotros tenemos emociones, respuestas que tienen que ver con señales de alarma, como el miedo, obviamente. El miedo, en el fondo, inicialmente tiene la intención de decir, oye, alerta, ojo, cuidado, ándate más lento, observa la situación, y creo que eso es importante. Ahora,
cuando nosotros de alguna forma vamos repitiendo esa conducta tal vez a raíz del miedo, podemos caer un poco ya más bien en pánico, ¿ya? Como en terror. La idea no es como evitar o absolutamente el miedo, al contrario, tenemos que tenerlo en cuenta porque nosotros, como hablábamos anteriormente, somos quienes administramos nuestra casa. Nosotros somos quienes tenemos que de alguna manera empoderarnos y no dejar que nuestra realidad interna esté como absolutamente dada. En el fondo, esa es como la invitación, ¿ya? Claro que cuando uno habla mucho de ideas negativas, da la sensación de que nosotros podemos pensar que todo es negativo, qué sé yo. No, no es la idea, es en realidad. Y en relación a los recuerdos, como dices tú, negativos, esas experiencias, efectivamente, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, generar a veces matices, darle esos pequeños toques de intervención ayuda muchísimo, y eso, claro, requiere a veces un poco más de acompañamiento tal vez con alguien, un terapeuta o alguna terapia alternativa. Hay muchas formas que en el fondo, ¿qué es lo que están generando? Están generando ese espacio de descanso, de desestrés al organismo, ese bienestar necesario que necesitamos. Eso quería comentar. Gracias. Sí, también vea como me parece súper buenas tus reflexiones, tengo que decírtelo. Pero no es que nosotros estemos como poniendo el miedo como el malo de la película, ¿ya? O sea, el miedo es parte de una emoción y todas las emociones son súper válidas y súper buenas de alguna manera, ¿no? Y uno tiene que aceptarlas, quererlas y abrazarlas, ¿no? Eso es súper importante, porque es parte de uno. El tema está en que cuando este miedo, porque cuando uno tiene ese miedo, como decía la Valentina, es para un estado de alerta, ¿cierto? Pero cuando yo puedo llegar ahí como a la incertidumbre, a la duda, incluso como que me causa un poquito de ansiedad. El tema está que ese miedo permanezca y siga este recorrido que yo les mostré hasta llegar a este estrés, ¿ya? Es ahí cuando el miedo en realidad no es una emoción que te va a aportar, ¿ya? Porque todas las emociones nos aportan en nuestras vivencias, en nuestro aprendizaje, pero cuando ya veo que esa emoción, ¿cierto? Me está entorpeciendo mi diario vivir, porque el estrés causa una cosa así como bien complicada, lo que realmente es estrés, ¿no? Es ahí donde ya no está siendo mi amiguito, po, ¿cachai? Entonces ya como que no está bueno tenerlo. Y ahí hay que cortarlo. ¿Me entiendes? Pero sí las emociones hay que quererlas porque son necesarias. Hay otra persona que pone aquí, ¿cómo evitamos que estos pensamientos afecten a nuestra forma de relacionarnos con el resto? ¿Vale? ¿Quieres contestar? ¿Cómo evitamos que esta forma... Que estos pensamientos afecten a nuestra forma de relacionarnos con el resto. Bueno, yo creo que lo primero es que esta forma, no, probablemente eso debe ser como una sensación de desvalorización a veces, con la sensación de baja autoestima, eh, en función de que me estoy relacionando con otros, ¿ya? Eso es una emoción negativa y yo creo que ahí habría que revisar desde dónde viene, de donde viene esta como desvalorización o tal vez baja autoestima o emociones negativas cuando me relaciono con otras personas. Ver ahí, explorar un poco más para poder trabajar con eso. Yo creo que, pero como consejo así como general, porque eso ya sería como un trabajo más individual, sería que no hay que olvidar que esa emoción que estás sintiendo viene de alguna forma, de alguna experiencia, de alguna idea, de alguna situación vivida, de mi familia, de la sociedad, y preguntarse realmente cómo cuestionar. ¿Esto real será como la película de terror? ¿Será una fantasía o una realidad mía? ¿O yo me la estoy construyendo?
Mm. Hay otra pregunta acá que dice, dentro del esquema resumen que terminaba con el estrés, muchas veces este último es quien da el síntoma para darse cuenta de lo que pasa, pero ya es tarde. ¿Cómo podemos encaminarnos para retroceder hasta el miedo y tratar de raíz? Bueno, es como Gustavo planteó eso. Em, Gustavo, yo creo que esto es por eso hacemos estos talleres, para que podamos ir dándonos cuenta en lo consciente, el contenido inconsciente muchas veces que hacemos, ¿no? Que es como llegar y esto de lo automático, de este pensamiento, ¡pap! Y que voy y lo hago y que no me di ni cuenta cómo lo dije y cómo lo hice, que eso es muy inconsciente, ¿cierto? La idea de esto es que puedan ir adquiriendo esta conciencia de lo que me pasa, de los pasos que voy yo teniendo para llegar a una situación como el estrés, ¿no? Entonces, es como ir conociéndose. Por ejemplo, si me está doliendo, o sea, si estoy ahí pensando mucho y me doy cuenta que estoy pensando mucho, tengo que parar y tengo que decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy pensando esto? Y para eso lo tengo que comentar también, ¿no? Lo comento con mi pareja, con mis amigos, con, no sé, con mi familia, pero lo tengo que comentar para ir dándome cuenta y hacerlo consciente. Después eso puede llegar a que empieza una ansiedad, y esa ansiedad es como que no te das cuenta y te estás acelerando el corazón, a veces te cuesta respirar, o te pasan estas cosas que tienen que ver más con el cuerpo, ¿cierto? Y ahí tú también tienes que poner un ojo y decir, a ver, pucha, ¿por qué estoy así? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy con el corazón más acelerado? Y nuevamente lo hacemos consciente. ¿Para qué? Para que no pase hasta lo del estrés. No sé si te contesté, Gustavo. Claro, y porque en el fondo él plantea un poco cómo volver atrás, si ya estoy estresado, ¿no? Es como ya estoy estresado. Bueno, la verdad que más que volver atrás, es como avanzar hacia un estado de bienestar, porque cuando el organismo ya está estresado, está lleno de cortisol, eh, necesitamos otorgarle efectivamente estados de bienestar, de descanso, eh, todo tipo de terapias, de espacios de esparcimiento, actividad física. eh, yo creo que el compartir esta pandemia nos ha golpeado fuerte en esa parte, nos ha mantenido con harto estrés. Ya al menos ya estamos viviendo y recuperando un poco esos espacios sociales, de a poco nos estamos conectando con la gente. Todas esas situaciones son de alguna forma bien estresantes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos sentirnos bien. Cada uno tal vez puede buscar cuál es la forma en que puede buscar esos espacios. Son absolutamente personales. Hay otros que pueden ser más compartidos, como estar al aire libre, realizar actividad física, buscar estados de relajación, espacios de terapia, la música, el baile, etcétera. Yo creo que cuando ya nos encontramos estresados, lo que tenemos que hacer es decir, ok, no me siento bien, pero voy a hacer algo por mí. No es como dejarme llevar, es como está listo y voy al médico y denme medicamentos. Nosotros administramos nuestra casa, nosotros podemos ordenar, ¿ya? Yo decido dónde pongo los muebles, no quiero que nadie más venga y haga eso por mí. Mm. Gustavo estaba levantando la mano, la dejó de levantar. No sé, Gustavo, si quieres decir algo. Sí, es que iba a hacer una pregunta en base a la pregunta anterior que había hecho, pero finalmente la expositora que recién habló la contestó. Y en el fondo era que mi pregunta iba orientada a que em, si yo estoy en una situación de estrés, que vendría siendo como la última patita de ese esquema resumen que presentaron, eh, mi hipótesis o mi teoría era que para poder, entre comillas, sanar, debía encontrar el origen del problema, que en este caso sería el miedo. Entonces, cómo yo desde el estrés podría hacer un recorrido para ir volviendo hacia qué es lo que me causa el miedo.
Personalmente, yo no sé qué es lo que me causa miedo. Entonces tengo situaciones de ansiedad o de estrés, etcétera, lo que sea, pero no sé cuál es el origen de ello ni qué es lo que lo produce. Y se me ocurrió que quizás si pudiese encontrar o encaminarme en este esquema resumen, para darle un nombre, hasta el ¿Mm? miedo podría encontrar el origen o la raíz de esto. Pero finalmente Valentina mencionó que la idea no es esa, sino es ir hacia adelante, como a avanzar y hacer algo por mí, en vez de encauzarme en algo que quizá tiene un origen más complejo de lo que podría controlar. Mm. Sí, Gustavo, y lo que pasa es que, claro, la Valentina lo menciona como en algo que tenemos que intentar, ¿no? Que es como el proceso de ya, estoy en este estrés, sigo para adelante, ¿cómo puedo ver? ¿Te acuerdas de esas 3 preguntas que hacíamos? Que es como, ¿cómo puedo mirar de ahora en adelante? Que era la última pregunta, ¿no? Que nos tenemos que hacer para ver esta situación. Y cuando yo me doy cuenta, ya, ¿cómo puedo hacerlo? Ya, ¿sabéis qué más? Voy a seguir. Y hay muchas personas que dicen, ¿sabéis qué? Ya no, estoy pensando lesera, voy a seguir, esta cuestión no tiene nada que ver, voy a seguir, ¿ya? Pero hay muchas otras que dicen, no, po, el miedo es ahí y está súper como a flor de piel. Y es ahí cuando tenéis que buscar ayuda, por Gustavo, en ese sentido. ¿Ya? O sea, ahí hay que buscar un apoyo de un especialista. eh, Puedes pedir ayuda en el centro médico, ¿cierto? Para ver cuál es la raíz de ese miedo. ¿Sí? Porque cuando ese miedo no se termina, no se acaba, y con las técnicas que uno puede ir aplicando y puede ir conversando y puede hacerse estas 3 preguntas y puede, no sé, ir caminando y haciendo otras cosas, mirar la forma de maneras distintas, y eso no trae como resultados, es porque uno necesita apoyo, y un apoyo más profundo. ¿Ya? Así que para ver ahí cuál es la raíz de ese miedo. Espero haber contestado, Gustavo, tu pregunta. La Tamara tiene la mano levantada. Tamara. O sea, yo quería como hacer un comentario con lo que decía Gustavo, que, por ejemplo, yo tengo como súper claro dónde inician, por ejemplo, mis problemas con ciertas etiquetas, con ciertos problemas que tengo como para relacionarme con la gente, y en verdad, en mi caso no me ha ayudado. O sea, no, el saber qué fue lo que lo provocó no me ha ayudado mayormente a sobreponerme al hecho en sí. Por ejemplo, cierta como ansiedad social, como relacionarme o pensar, oh, van a pensar esto de mí, o no sé qué. En verdad yo sé de dónde viene, tengo hasta los recuerdos muy claros de por qué, pero no, a mí por lo menos no me ayudó, o no me ha ayudado como a sobreponerme, no sé, o superarlo. No sé. ¿Y eso, Tamara, lo has hecho sola? He tenido ayuda psicológica en la U, y sí, y también lo he hecho como de retro, como mirar atrás y ver qué ha pasado. O sea, Mm, pero sí, también he tenido ayuda psicológica. sí. Lo que pasa, Tamara, es que muchas veces no basta solamente con hacer consciente, ¿cierto? En qué tipo de pensamiento estoy teniendo o por qué lo tuve, ¿cierto? Sino que hay que elaborarlo. ¿Ya? Porque yo puedo llegar a ese espacio donde yo digo, chuta, sí, me pasa esto y tengo este pensamiento como del etiquetaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me pasó esto cuando yo era chica, por ejemplo, ¿no? Lo tengo súper consciente, lo sé, pero no lo he elaborado. Yo tengo que elaborar esta situación, y cuando uno elabora esto, lo va mirando y lo va resignificando, ¿ya? Y cuando uno resignifica algo, lo vas mirando de otra forma y puedes plantearte después de una manera distinta. ¿Ya? ¿Vale? ¿Quieres Claro. completar? Sí, sí, es que estaba pensando en eso para poder resignificarlo, porque ella comenta que en el fondo como que no ha habido, a pesar de las terapias y de sus intentos y de tener claridad un poco y del origen, es,
efectivamente, lo que ella está viviendo es que está resintiendo una y otra vez esa experiencia. Entonces, es como que la vive en el presente. Sí, La idea sí. sería que pudiera, de alguna manera, como dices tú, elaborar, resignificar la experiencia original, porque si no, cada experiencia que va a ir viviendo va a ir resonando en eso. Y por eso, además, como nuestro cerebro funciona en piloto automático, lo vive la experiencia como una dificultad real al estar con los demás. Entonces yo ahí, claro, sugeriría en el fondo poder hacer un trabajo un poco más profundo. Hmm. Muchas gracias. Ujú. Hay una última pregunta. Ah, no, hay más. Chuta, A ver, Yo no, dice, hola, quería decir que me genera muchísima ansiedad las evaluaciones y las pruebas en la universidad y me da mucho miedo reprobar un ramo. ¿Qué puedo controlar? ¿Cómo puedo controlar eso? He intentado, pero no puedo. Muchas gracias de antemano. Esa pregunta la hizo Juan Pablo. ¿Vale? ¿qué podemos hacer cuando estamos frente a una pregunta? Dame un segundo. Pucha, que estoy con el teléfono, me llegan mensajes y me desconcentré. Si estamos ante una prueba, bueno, ahí tenemos un ICI, po. Ujú. Ahí tenemos un ICI, y si me va mal en la prueba, y si no soy capaz, recuerda que no es un ICI para el cuerpo, es una realidad. Entonces estamos viviendo ese miedo de que estamos fracasando o que no nos está yendo bien. Entonces, como hablabas tú, Vero, hace un rato atrás, estamos experimentando y estamos sufriendo un poco, yo creo, más allá de lo necesario. Es decir, sí, sabemos que una prueba es una situación de evaluación que nos va a poner nerviosos, pero lo que yo estoy haciendo al proyectar esa idea de que tal vez no me va a ir bien y que me pongo muy nervioso, no nos va a colaborar en nuestra seguridad. Al contrario, nos vamos a sentir cada vez más inseguros. Y eso nos va a dar el favor de que tal vez no nos vaya tan bien, porque nos podemos llegar hasta bloquear ante esa situación de evaluación. Entonces, ahí es donde uno tiene que, de alguna manera, estar más consciente de cada palabra que nosotros utilicemos. Por ejemplo, si yo digo, y si me va mal, el cerebro registra, me va mal. No un easy, no si eso es que podría ocurrir, no. Nosotros registramos, me va mal. Entonces la emoción, la parte inconsciente de nosotros, está experienciando que nos está yendo mal, y desde ahí las ideas se van asociando con otras y podemos pensar, no solo y si me va mal, sino que yo no soy capaz, entonces no soy tan bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conciencia a las palabras que estamos utilizando. Ojo, cuidado. O sea, si nosotros decimos, y si me pasa, cualquier cosa de esas, el cerebro, nuestro inconsciente lo registra de otra forma. Mm. Y también es bueno soltar, chiquillos. Cuando pasan estas cosas es como decir, a ver, ya, estoy entrando a la prueba. ¿Puedo hacer algo al respecto? No, pues ya estoy ahí, estoy entregada. Voy, doy la prueba y bueno, será lo que tiene que ser nomás, pues. Y si me va mal después, bueno, ahí veré qué hago, pero no me puedo poner antes a pensar si me puede ir mal. Yo me tengo que entregar nomás, pues. Es como ya estoy aquí, ya, estudié todo lo que tenía que estudiar, sí, y pude como hacer lo mejor posible de lo que yo podía hacer, sí, ok, con eso te tienes que quedar porque ahí te causa una sensación de seguridad. No hay una incertidumbre. Con esas preguntas que te hiciste, te has dado para la prueba, ¿no? Claro, Así las cosas que que después se ve qué pasa, pero en ese momento es como ya estoy, bien. La Viviana decía salir a pasear las mascotas si uno las tiene. Es bueno, Viviana, ahí te veo con tu perrito. Y es bueno maravilloso, porque fantástico, los ahí perritos. ellos te entregan también como esa tranquilidad. Así que una buena estrategia, Viviana. Bien por los perritos. No hay más preguntas, chiquillos, así que por lo menos escritas aquí en el chat.
Yo no sé si a alguien le quedó alguna duda, alguna consulta, para que podamos ir cerrando ya, pues ya son las 12:16, como para ir cerrando con ustedes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Tal ¿No? vez entonces preguntarle si alguien quiere dar alguna opinión, qué les pareció el taller. Solo dar las gracias, dice la Viviana. Gracias, Gracias. Vivi. A usted. Bueno, chicos, esto fue nuevamente muy grato para nosotros poder hacer un taller que es más desde lo vivencial y eso es súper gratificante. Así que gracias a ustedes por la confianza y por haber estado aquí en este taller. Van a seguir habiendo talleres, ¿cierto, Giselle? Van a haber otros talleres que ahí van a ir como promocionando en su momento. Exactamente. Bueno, agradecer a todos los que están aquí en esta mañana, a los y las estudiantes, al equipo de salud mental también. Y como les comentaba Verónica, se hacen talleres ya siempre en forma mensual. Así que tuvimos hace poquito el de salud sexual y reproductiva. Siempre tenemos 2 talleres en forma mensual, ¿ya? Este taller, como les comentaba, queda grabado, se va a subir al canal de YouTube y también en la página web de la universidad, ya para que sea más fácil acceder, ya para todos aquellos que no se pudieron conectar por cualquier motivo, ya. Así que estén atentos a sus redes sociales, se envía información a través de sus correos institucionales para que estén revisando, ya, de todo lo que se está realizando en la universidad, obviamente, y con respecto al centro de salud también, ya, como mesas de promoción, talleres, así que están todos invitados. Bueno, entonces, darles las gracias a todos por estar acá. Este taller lo hicimos siempre como lo típico, con mucho cariño, pero la verdad que con las mejores intenciones, esperando que ojalá les haya ayudado en algo. La idea es que en el fondo ustedes como estudiantes puedan seguir adelante. Eso, así que me despido de ustedes y muchas gracias. Que estén muy bien, gracias. Chao, que Muchas estén bien. gracias a ustedes, que estén bien.